Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: «Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio». Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaron: «Atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros». Él les contestó: «Yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel». Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: «Señor, ayúdame». Él le respondió: «No está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos». Pero ella replicó: «Es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Entonces Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por las palabras de este santo evangelio sean borrados nuestros pecados. Avanzas a ti, oh Cristo Jesús. Las líneas de la primera lectura pertenecen al libro de los Números y presentan para nosotros el envío de una cantidad de exploradores a la tierra de promisión. Y los exploradores vienen contentos por los frutos de la tierra, pero vienen tristes y se declaran incapaces de conquistar aquella tierra. Y es entonces cuando descubrimos que una vez más el pueblo de Israel continúa en su rebeldía, continúa en su pertinacia y en su obstinación de no querer hacer la voluntad de Dios, van en contra de la voluntad de Dios. Y es por eso que una generación entera no entra a la tierra de promisión. Les hacía falta al pueblo de Israel, sin lugar a dudas, las virtudes de la mujer del Evangelio, para poder confiar plenamente en Dios y ser capaces de desafiar los presupuestos humanos. Le faltaba también al pueblo de Israel, de acuerdo a la primera lectura del libro de los Números, la audacia del cura de Ars, el santo que celebramos hoy, para poder desafiar lo que parece imposible. El salmo es el Salmo 105 al que hemos respondido: «Por tu pueblo, Señor, acuérdate de mí». El salmo recuerda esa cerrazón del pueblo de Israel ante la obra de Dios y dice así: «Hemos pecado igual que nuestros padres, cometimos maldades e iniquidades. Allá en Egipto nuestros padres no entendieron, Señor, tus maravillas». Bien, llegamos hasta las líneas del Evangelio de hoy. Nuestro Señor Jesucristo camina por las tierras en las que quedaron habitando los paganos desde que el pueblo de Israel toma posesión de la tierra de promisión, las ciudades de Tiro y Sidón, lugares importantísimos en la historia de la humanidad, ubicadas actualmente en el país árabe más cristiano de toda la liga de países árabes, como es en el Líbano. Tiro y Sidón están ubicadas en el Líbano, porque les decía anteriormente que en la Tierra Santa está Israel, Palestina y Jordania. Ahora les aclaro, también el Líbano tiene parte en la antigua Tierra Santa. En el antiguo mapa de Israel, prácticamente el Líbano agarra una pequeña franja. Bien, ahí eran las regiones de Tiro y de Sidón. Es ahí donde la gente era pagana,
no practicaban la fe del Antiguo Testamento. Y una mujer grita: Señor, hijo de David, ten compasión de mí. Y su hija está siendo atormentada por un demonio. Un dato sumamente interesante: la mujer es pagana. ¿Cómo reconoce en Cristo al Mesías y al Hijo de David? Ha oído hablar de él y está maravillada con lo que ha oído hablar de él. Así tiene que ser la fe. Todo lo bueno que hemos oído hablar de Dios debe maravillarnos. Bien, nuestro Señor Jesucristo dice: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Y ustedes dirían: y de ahí entonces la salvación no era para nosotros, ¿qué estamos haciendo aquí? No es eso. Cristo encausa su predicación en ese momento en el pueblo de Israel. Después de la resurrección y de Pentecostés, la predicación se extiende a toda la humanidad. Pero en ese momento histórico, Cristo debe respetar una orientación, y es esa, y lo hace. Bien, los discípulos han intercedido por la mujer. El don de la intercesión, eso es muy importante. Nosotros intercedemos por los demás. ¿Cuántas veces la gente le dice a uno: mire, Padre, ore por mí? Un día de estos, desde un lugar X, del otro lado de una ventana, yo iba pasando y una persona me dijo: oiga, Padre, ore por mí. Y volví a ver, no reconocía. Eso fue hace 15 días, hasta hoy me acordé quién era. Porque no iba a acercarme a la ventana tampoco. Pero sí, no, eso no significa que no esté orando por esa persona que necesita mucho de mi oración, de la oración. Y bien, pero hasta hoy identifiqué quién era. Dios identifica primero. Bueno, los apóstoles interceden por la mujer. Se le van abriendo puertas a la mujer. Es impactante. Pero la llave la lleva ella. Eso es aún mejor todavía. Va donde nuestro Señor y le suplica: Señor, ayúdame. Va resplandeciendo la humildad de la mujer. Y nuestro Señor le dice: no está bien quitarle el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Traducciones más fuertes dicen: no está bien quitarle el pan de los hijos para echárselo a los perros. Esta traducción es hermosa, dice los perritos. Hasta es una expresión de cariño. Había una señora que le decía al hijo: perrito, vení para acá, le decía, le ponía la mano aquí. Es una expresión de cariño, que conste, ¿verdad? Podría aplicarse también: Dios es amor. Independientemente de los términos usados, Dios nos ama. Está poniendo a prueba a la mujer, no para constatar para sí mismo la fe de aquella mujer, no, si Dios lo conoce todo. Y entonces, ¿por qué? Por algo muy simple: para que la fe de esta mujer resplandeciera a lo largo de los siglos, consignada en las páginas del Evangelio y en las líneas del Evangelio. Bueno, la mujer le contesta: es cierto, Señor, pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Una respuesta extraordinariamente sensata. Que otra, con una humildad parecida, le hubiera dicho: sí, Señor, pero el perro es el mejor amigo del hombre. Y al decirle eso, yo pienso que también hubiera adquirido el milagro. Por eso no hay problema. Pero la respuesta de ella es más sensata todavía y va centrada en su petición. No pierde la orientación, porque es que a veces estamos hablando de una cosa y salimos hablando de otra. Y decía un amigo mío, obispo: parecen pláticas de bolos, decía. Bueno, volviendo al tema, la mujer ha demostrado la grandeza de su fe. Y Cristo se admira de la fe de la mujer. Y yo les pregunto, queridos hermanos y hermanas, ¿Cristo se admira de nuestra fe? Y yo les digo, queridos hermanos y hermanas,
sí se admira de nuestra fe. Y por eso nuestra vida está llena de milagros. No nos equivoquemos, es así. Llenémonos de optimismo. Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Quiero hoy remarcar en esta mujer modelo de la iglesia, modelo de la humanidad suplicante, modelo de la humanidad creyente, algunas de sus virtudes. Su amor de madre que la conduce, que no la detiene ante nada. Recordarnos tantas madres que luchan todos los días por sus hijos. Al final de este mes es el día de Santa Mónica, una madre ejemplar. En mayo celebramos a Santa Rita, otra madre ejemplar. La fe, la primera virtud del amor de madre, la segunda virtud la fe sin la que nada es posible. Sin fe nada es posible. Y en esta mujer la fe es una inmensa llama encendida. La confianza. Cómo esta mujer confía. Su confianza inclaudicable, su confianza de hierro. La confianza que le hacía falta al pueblo de Israel enfrente de la tierra de promisión. La humildad. Hermanos y hermanas, recordemos aquella antiquísima expresión: la humildad es fuente de todos los bienes. La valentía. La mujer no le tiene miedo a nada. Quiere su milagro. La audacia. Es audaz por ser valiente. Su sencillez. Su constancia y su perseverancia. Virtudes que yo les diría con toda propiedad que también caracterizaron al santo cura de Ars, San Juan María Vianney, a quien celebramos hoy, que nació en el año 1786 y murió en el año 1859. Y su vida fue una vida resplandeciente dentro de la cotidianidad de su existencia. Es decir, no hizo grandes cosas, sino amar su ministerio y entregarse a la salvación de las almas y vivir recóndito en uno de los pueblos más olvidados, un pueblo llamado Ars, cuya topografía estaba integrada por 2 calles nada más, allá en Francia, en la época posterior a la Revolución Francesa, o sea, una época sin lugar a dudas difícil. Ahí el santo cura de Ars resplandeció por su fe, su entrega, su amor a Dios y a la salvación de las almas. Y cada uno de los acontecimientos de su vida nos demuestra esa valentía, esa confianza, esa humildad, esa constancia, esa perseverancia, esa audacia, esa sencillez, esa fe y ese amor que lo hacen resplandecer. Y como les digo, casi en lo oculto, casi en el anonimato, como tantos otros santos que hemos visto pasar por la vida, que han hecho grandes cosas, sí, pero a veces ni siquiera evidenciadas por nadie, pero sí por Dios, que conoce, entiende y valora. Hoy es el día de todos los sacerdotes. Oremos, queridos hermanos y hermanas, por la santidad, la perseverancia, el aumento de las vocaciones al sacerdocio. Pidámosle que nunca falten los sacerdotes a nuestra iglesia. Porque si bien he dicho, es cierto, en una ocasión reunido yo con un amigo de mi papá, que además es protestante del Señor, yo hablaba de los cristianos en general, nosotros y hasta los de las denominaciones sectarias, o de las iglesias históricas, yo lo decía en general. Y le decía yo al amigo de mi padre: si nosotros los cristianos no existiéramos sobre la faz de la tierra, la humanidad fuera una especie extinta, es decir, se hubiera extinguido la humanidad. De nosotros los cristianos ha dependido la subsistencia y la persistencia de la especie humana sobre la faz de la tierra.
también. El cura de Ars dijo, San Juan María Vianney dijo una frase muy parecida, que con toda propiedad es bueno recordarla hoy. Si no hubieran sacerdotes, la humanidad adoraría a las bestias. Y les digo, oremos pues para que se aumente el número de sacerdotes, porque de verdad que también existen en la humanidad seres que aún hoy adoran a las bestias. Que eso no suceda, que existan sacerdotes para que la humanidad vuelva su corazón a Dios. Que sea bendito entre nosotros el nombre del Señor.